Recreo de 15 minutos, que sirve un pequeño descanso, también para que se descargue la clase y yo después la pueda subir. Unos segundos, 40 minutos, que también voy a pasar el enlace de la misma mecanismo y se termina la clase, básicamente para hacerlas cortitas, concisas y que no sean agobiantes, sobre todo por lo que no nos podemos ver la cara y estamos mirando permanentemente un monitor que básicamente también pasa diapositivas y vemos algunos ejemplos, compartimos pizarrones, esporádicamente, digamos. Juan, hola Germán, buenos días, buenas tardes. El profe habló sobre un libro donde están los temas que dan. ¿Dónde suben ese libro? Va a estar todo cargado en el aula del Classroom. Ustedes lo van a ir apareciendo, yo les voy a ir avisando. Por el Classroom también vamos a rendir los parciales y vamos a entregar todas las tareas. Creo que ustedes, incluso algunos lo manejarán mejor que yo también al tema virtual, así que algo importante para decirles que esto sigue siendo, si bien ya ha pasado un año, sigue siendo la modalidad por ahí incómoda, eh, y a algunos no les queda cómoda la modalidad. Tenemos que respetarla. Si fuese sido por mí, hubiese pretendido que sean la mayor, la mayor de las clases en un modo presencial, que por ahí se entiende un poco más sobre toda esta materia. Pero bueno, dicho eso, ustedes todos ya tienen mi número, todos van a poder ingresar al aula virtual, pero así y todo es algo muy importante, es el aporte que puedan hacer ustedes desde un comentario crítico o personal respecto de cómo se va desarrollando la materia y cómo la van percibiendo ustedes, entendiendo, barra manejando, lo que sea. Me lo hacen saber a mí, si bien de vez en cuando les vamos a hacer llenar algunas encuestas de Google, porque no todos los años son iguales, y si bien hemos tenido una linda experiencia el año pasado, quizás este no es el mejor año, no se da de la mejor forma, entonces es importante que ustedes puedan expresarse, ¿sí? El aporte que le haga el alumno a la cátedra es por sobre entendido que es mucho más importante y no tengan miedo de decirlo tampoco, porque por ahí hablan mucho entre ustedes de que no nos gusta esto, no nos gusta aquello, y en definitiva el profesor siempre, desde este lado, vamos a estar pensando que les gusta. Y la verdad que no podemos darnos cuenta que no si no nos los dicen. Así que por lo menos bajo mi tutela se podría decir, no sientan miedo a alguna represalia, de que vamos a tildar al que se animó a decirnos que algo no les está gustando, o como no sé, hablemos en criollo, como el quilombero, todo lo contrario. ¿Sí? En el semestre pasado hubieron muchos problemas con una cátedra que las canalizaron desde nosotros, estimo por algún nivel de confianza que pretendemos hacerle llegar para ese tipo de casos, en el que se expresaron con nosotros que la verdad que no estaban entendiendo nada. No nos pasó a nosotros, era otra cátedra, repito, y les daba miedo hablar con el jefe, les daba miedo hablar con los profesores titulares por miedo a una represalia en el final. ¿Sí? Es un miedo que tenemos todos lo único que queremos es aprender a probar y continuar en este largo trayecto de convertirnos en ingeniero, pero quiero que les quede claro a todos, ¿sí? Yo eh, empecé siendo profesor como ayudante alumno cuando estaba en tercero de la universidad, y estoy revisando los nombres de ustedes acá en la lista y en la lista de WhatsApp, y son muy poquitos los que conozco. Algunos circunstancialmente por ahí lo tuve de alumno cuando yo estuve en la cátedra de topografía 1, pero todos los demás ya no los conozco, así que yo tampoco tengo con ustedes una cierta confianza para ir a preguntarles puntualmente, che, ¿qué les parece? Así que intentemos que este feedback alumno-profesor, si tienen a ustedes alguna sugerencia, háganosla saber lo más rápido que se pueda. El mecanismo es gente porque sabemos que funciona, entonces, bueno, equipo que gana no se toca, como dicen los de fútbol, y vamos a intentar hacerlo así. ¿Sí? Así que, bueno, en resumidas cuentas, cuando termine esta clase, después del recreo, vamos a pasarles el enlace para que se adhieran a la aula virtual, y ahí ya van a tener creada la tarea de límites departamentales que hemos puesto como fecha máxima de entrega el martes de las 18 horas, es decir, antes de comenzar la clase.
¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de empezar? Eh, Tengo dos Agustinas, así que porfa, hay un Flores, un Hernán-1. Intenten por favor un Reinaldo F. Intenten por favor renombrarse. Y así en la grabación quedan bien ahí sus nombres. Las dos Agustinas, si están desde una compu, se arriman el mouse, si abren la lista de participantes que tienen en la barra inferior, les va a aparecer la lista de participantes donde van a estar ustedes, se posan arriba de su nombre, cliquean, si están desde una compu y si no con el dedo obviamente, al más o a los tres puntitos y ahí dice renombrar y por favor pongan bien su nombre. El que no pueda hacerlo me avisa. Bueno, vamos a empezar con la unidad 2. Tengo entendido que el ingeniero Nievas me dijo que la clase pasada terminaron con la unidad 1. Vamos a empezar a hablar ahora nosotros de la unidad 2, que comenzamos a hablar de mensura. Vamos a poder empezar a introducir los conceptos de mensura asociados a su definición global, que es un acto de levantamiento parcelario, que así se llama la materia. ¿Por qué es importante la materia de actos de levantamiento parcelario? ¿Sí? Dentro de todas las ramas que uno puede dedicarse posterior a recibirse. Ustedes, si es que han pasado o no, bueno, van a pasar por una cátedra que se llama evaluaciones, ¿sí? Y van a saber hacer evaluaciones y van a aprender a hacer evaluaciones y pueden dedicarse a hacer evaluaciones exclusivamente cuando estén en la calle. Para eso hay un gran mercado inmobiliario que nos está esperando para recibirnos con los brazos abiertos, y hay incluso edificios públicos que nos están esperando para recibirnos también, como es el Tribunal de Tasaciones de la provincia. Ahí trabajan muchos agrimensores, de hecho, el presidente por ley es ingeniero agrimensor. Y si no en la calle, ustedes les pueden prestar el servicio a cualquier inmobiliaria o poner su propia inmobiliaria, ¿sí? Si estudian un poco más y son corredores inmobiliarios o martilleros, sacan una matrícula y pueden ejercer en la compra y venta de inmuebles desde ese punto de vista. Vamos a cursar geodesia, pueden dedicarse a la investigación, a la parte de geodesia o geofísica, van a cursar cartografía, pueden dedicarse a la elaboración de mapas, también hay edificios públicos para eso, el Instituto Geográfico Nacional, la propia repartición de catastro, ¿sí? Cada materia que ustedes han ido cursando les permite dedicarse a una parte puntual de la agrimensura. El acto de levantamiento parcelario es una de ellas y es probablemente lo que nosotros más asociamos cuando decimos agrimensor. Asocia a la gente directamente, si bien es una profesión que por ahí no se conoce mucho realmente, eso es una falencia nuestra que preguntamos, ¿y vos qué sos? Ingeniero agrimensor, ¿y qué hacen? Y uno a lo chabacano se podría decir, sí, bueno, y nosotros vamos siempre a lo mismo, decimos, y bueno, medimos terrenos, nos tenés que haber visto con los trípodes, los equipos, bueno, tomamos medidas para elaborar planos de mensura, y damos una explicación y la gente entiende, pero se queda con eso, pero el campo del que nosotros nos vamos a poder dedicar el día de mañana es muy amplio. Todos pensamos, incluso yo cuando estaba en su silla, que mi única salida laboral iba a ser hacer mensuras. Lo cierto es que te termina gustando una cosa y te dedicas a eso, o lo otro también es que apenas te recibís, tu primer trabajo te marca la línea en lo que te puedes llegar a dedicar el resto de tu vida dentro de la profesión. A mí me tocó, ¿sí? Esta línea, yo apenas me recibí, incluso cuando era estudiante, fui invitado a un estudio de agrimensura y bueno, me gustó esta rama y hoy en día yo me dedico exclusivamente a- al tema de mensura. Por eso es una materia importante, porque el ingeniero agrimensor se asocia fundamentalmente eh, con esta área o línea de trabajo profesional, y la gente nos conoce mucho por esto. Así que por eso consideramos que es una materia importante como todas las demás. Ahí les voy a compartir pantalla, voy a empezar a grabar. Y hoy, como les digo, vamos a ver la unidad 2. Hay algunos conceptos. Pueden ver la diapositiva, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Vamos a comenzar viendo algunos conceptos generales sobre mensura e introducirnos. Vamos a definir los actos de levantamiento parcelario, los actos de levantamiento territoriales
Y de a poco vamos a ir intentando hacer un análisis sobre em, cuáles son los conceptos preaprendidos que tenemos que tener para poder realizar una mensura, o aprender a medir, o aprender a mensurar y a elaborar cartografía, ¿sí? Actos de levantamiento parcelario, la verdad que no me acuerdo bien cuáles son las correlativas ni fuertes y las débiles, en definitiva no importan, pero sí hay una parte muy grande de topografía, donde se aplica la medición directa de distancia, donde se aplica la medición indirecta de distancias. Hay una muy gran parte de la parte de topografía 2, cuando vimos poligonales, poligonales abiertas, poligonales cerradas, simplemente apoyadas, doblemente apoyadas, compensación de polígonos, compensación angular, tolerancia lineal, tolerancia angular. Todo eso lo vamos a empezar a aplicar en esta materia para confeccionar el famoso plano de mensura. Vamos a ver para qué sirve un plano de mensura. Hay una gran parte de agrimensura legal 1, los que la han podido cursar o rendir van a estar un poco más empapados del tema, pero siempre queda un poco distante la relación entre agrimensura legal 1 y esta materia. Pero bueno, también vamos a aplicar conceptos de eso. Bueno, también van a haber cuestiones de la cátedra de elementos de edificio, porque otra de las tareas que hace el profesional de agrimensura, cuando realiza la mensura, además de medir el polígono, es decir, el inmueble, también se hace un relevamiento de mejoras. Ese relevamiento de mejoras se categoriza y con eso se tasa el inmueble. El Estado lo hace de una forma particular y determina lo que algunos conocerán, que es el avalúo fiscal, ¿sí? Pero por lo pronto vamos a empezar de a poco, vamos a empezar a definir qué es mensura. Mensura, lo dice claramente la diapositiva, es una acción de medir. Simplemente, es una acción de medir. No confundamos el término de que mensura, al ser una acción de medir, tampoco es algo que solamente podamos hacer nosotros, ¿sí? Hay muchas otras profesiones que también se encargan de medir. La acción de medir lo estudiamos cuando hicimos topografía 1, cuando se acordarán, cuando vimos medición directa de distancia, que la definimos, bueno, como la acción de recorrer el terreno comparando una medida patrón sucesivas veces hasta llegar a la magnitud, que es más o menos lo que dice ahí la diapositiva. La acción de medir es ponderar magnitudes permanentemente. Esa magnitud en nuestro sistema siempre es el metro, entonces no somos los únicos que usamos el metro, ¿sí? También lo usan los arquitectos en su desarrollo de planos, los arquitectos también saben hacer replanteo de puntos, lo usan los carpinteros, los decoradores, los albañiles, los electricistas, todo el mundo sabe medir. Esa acción de medir, que es una mensura, no es exclusivamente de nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de mensurar, se podría aproximar a un sinónimo de medir, que no es mensura, es mensurar. La mensura en la que se llevan terrenos, extensos o no, con deslindes o sin deslinde, con los fines de proteger un derecho de propiedad, esa acción de medir, de mensurar, sí es exclusiva de la agrimensura. Vamos de nuevo. La acción de medir en la que implique el relevamiento de terrenos o bienes inmuebles, ya sean extensos o no, con deslindes o sin ellos, entiéndase por deslindes, un muro, un cerco, un foso, un límite separativo, lo que sea que me pueda indicar que haya un límite, ¿sí? Esa tarea sí es exclusiva del ingeniero agrimensor. ¿Quedó claro eso? A los que les gusta tomar nota, agarran un resaltador y lo subrayan, porque es una pregunta importante. Nosotros tenemos que conocer que hay tareas que sí son exclusivas de la agrimensura, y la mensura es una de ellas, ¿sí? Se han ensayado muchísimas definiciones de lo que es una mensura, o esa acción de medir propiamente dicha en nuestro campo, y ustedes verán ahí que aparece la primera definición de una enciclopedia jurídica, OMEVA. ¿Sí? Ni siquiera es de un ingeniero agrimensor. O sea, hay una parte jurídica, es decir, la parte que manejan los letrados o los abogados. La segunda definición la hace un doctor, Manuel Osorio. Después sí aparece, observen ustedes en la última definición, de Juan Segundo Fernández, un
ingeniero agrimensor y además abogado argentino, por supuesto, que ensaya una definición de mensura, que es muy acotada, pero muy atinada para mí. Pero, por ejemplo, a ver, ¿qué dice la enciclopedia jurídica? Dice que es la operación técnica que tiene por objeto la ubicación del título sobre el terreno, trazando su forma geométrica en un plano y comprobando su superficie. Bastante bien para nuestro ejercicio. Les hago una pregunta. Cuando yo leo y dice, es la operación técnica que tiene por objeto la ubicación del título en el terreno. Cuando yo les digo título, ¿ustedes saben a lo que se está refiriendo? A la escritura, Exactamente. La escritura es un título de propiedad, ¿sí? Que tiene carácter jurídico, tiene causas y efectos la escritura, ¿sí? Me hace dueño. Es un instrumento público que ampara que yo soy el titular de eso. Entonces, la ubicación del título sobre el terreno lo expresa muy bien. Es cuando a través de una operación técnica, que es operación técnica, por supuesto que le hace un técnico, ese técnico somos nosotros, de ubicar ese título que está descrito en un papel que tiene límites territoriales, yo los plasmo en el terreno. Y ahí dice él, trazando la geometría en un plano y comprobando su superficie. Vamos a empezar a hablar de eso, de comparar su superficie, porque en definitiva nosotros nos introducimos en ese concepto permanentemente. Nosotros ejecutamos una mensura, medimos límites territoriales o los determinamos para compararlos con un título. ¿Por qué me interesa compararlo? Porque la mensura a mí me da una seguridad jurídica que lo que dice la escritura es lo que realmente tengo en el terreno. Esa es la importancia de nuestro trabajo. Yo tengo un título, tengo una escritura, son 4 o 5 hojas que dice que yo soy dueño. Bueno, pero ¿dónde está ubicado ese título? Esa es nuestra tarea. Ese título, ubicarlo en el terreno. ¿Sí? Manuel Osorio lo define. Mensura dice que es medir, en especial las fincas rústicas urbanas, para determinar su cabida o fijar y señalar sus límites. ¿Sí? Ese título respecto del inmueble que yo estoy mirando parado en el terreno, ¿es suficientemente grande o es suficientemente chico para que entre, entre comillas, ahí? Bueno, nos fijemos, cuando tenemos un agrimensor, que es el que nos va a saber decir eso, ¿sí? Juan Segundo Fernández dice que es la inteligencia del título aplicada al terreno, ¿sí? Y en su definición dice que la agrimensura es hija del derecho. Los títulos de propiedad, sí, que tienen causas y efectos jurídicos, no los dictamos nosotros, ¿sí? Los redacta un escribano y vienen de antaño en la creación de los títulos. Ya vamos a ver eh, cuál es el origen de los títulos de propiedad y cómo nosotros llegamos a tener ese título por una parcela tan chiquita como 300 metros cuadrados, que como ya vimos, y vamos a empezar a aprender a decirle la unidad mínima territorial. Una parcela es una unidad mínima territorial, está en un territorio, está la voluntad de alguien de apropiarlo, de tenerlo, como lo vimos en la primera clase presencial. Eso es fundamental, que haya la voluntad de alguien de tenerlo. Si están parados por un título de propiedad, muchísimo mejor. Entonces ustedes de repente imagínense parados enfrente de un supuesto terreno en los que no hay límites, no hay alambre, no hay paredes, no hay nada. Pero el propietario que me viene a buscar a mí para que yo le ejecute un trabajo de mensura, tiene la escritura y ahí dice que por el norte tiene tantos metros, por el este, por el oeste y por el sur. Yo se lo tengo que ubicar. Bueno, vamos a aprender las técnicas para ubicar títulos en el terreno. Por eso Juan Segundo Fernández habla de la inteligencia. Esa inteligencia aplicada al terreno se la damos exclusivamente nosotros. Después observen quién da también una definición de mensura, un abogado. Entonces por eso Juan Segundo Fernández dice que la agrimensura es hija del derecho, porque estamos fuertemente ligados a las leyes. Nuestro ejercicio, de hecho, se los voy adelantando, ¿sí? Nuestro ejercicio lo rige una ley nacional. No hay una parte técnica, un código, nada, es una ley. La Ley Nacional 26209, que es la ley de catastro, dice básicamente los lineamientos y hace definiciones sobre qué tenemos que definir nosotros. No nos lo podemos inventar.
¿sí? Uno aplicará un criterio en la técnica de medición, pero todo lo que nosotros hacemos está escrito en algún lugar. Por eso el Código Civil nombra la agrimensura como una profesión de interés público, porque nuestra tarea profesional afecta directamente el interés público. Ustedes imagínense, pónganse en, en la situación de que los hayan invadido, que un vecino le haya construido sobre su terreno y que una pericia agrimensuril no lo haya detectado. Eso es un perjuicio muy grande para nosotros que nos cuesta tanto adquirir la tierra, ¿sí? Los ingenieros agrimensores son los que definen el territorio, por lo tanto es una tarea muy difícil y afecta al interés público porque hay gente afectada con nuestro trabajo. Por eso es un trabajo profesional tan minucioso. Por eso estamos inmersos en un montón de leyes que nos reglamentan. Y por eso hay abogados que han dedicado su vida a los derechos reales. Los que han cursado Legal 1 ya han tenido contacto sobre qué son los derechos reales. ¿Y cuál es el primer derecho real que aparece taxativamente nombrado en el Código Civil? Pregunta para la clase. ¿Cuál es el primero? El dominio. Dominio. El dominio. ¿Sí? El dominio es el más pleno y el más importante de los derechos reales. Por ahí, si uno tiene la posibilidad de leer cómo se desarrollan los catastros y la actividad profesional, quizás en Europa o en esas partes del mundo, no ven a la propiedad como algo tan imperiosamente necesario para vivir, ¿sí? Es gente de civilizaciones y ciudades mucho más antiguas que las nuestras, ¿sí? Que han pasado por guerras, han sentido quizás en algún momento lo que es perder, lo que es uno y es empezar de cero. Entonces, por ahí, sí, en Europa y en esas partes del mundo no es tan, tan importante, no se aferran tanto a la propiedad, ¿sí? A la propiedad en sí, como sí lo somos los latinos o en América Latina. Recuerden que nosotros somos básicamente herederos o sucesores de gente que se vino de aquella parte, escapando de la tierra, habiéndolo perdido todo, y se vino a hacer la América, como dicen ese famoso dicho. Ocuparon nuestras tierras, primero comenzaron a trabajar como simples obreros y comenzaron a tener lo suyo. Entonces, el sentido de pertenencia que tenemos los de América Latina sobre el suelo es muy fuerte. Por lo tanto, el derecho real de dominio es muy importante y nosotros lo perseguimos durante años de nuestra vida. Todo el mundo sueña con su casa propia, con tener su terreno. Eh, y ustedes más de una vez, no sé a quién, desconozco sus edades, pero a todos en algún momento en la vida les llega el hecho de casarse, formar una familia, y hoy en día, por ejemplo, no, hoy en día no, toda la vida fue un impedimento. No, primero quiero tener mi casa. No, primero no me quiero recibir. Eso es algo que lo hemos dicho, todos lo hemos dicho. Y después cuando tenga mi casa y tenga eso de tener, el hecho de tener el sentimiento de pertenencia es muy fuerte en América Latina. Entonces, como le digo, los derechos reales tampoco nos hemos inventado ni se han inventado para los agrimensores, se han inventado para los abogados, en realidad está en el Código Civil, para todo el mundo, ¿sí? Pero lo manejan fuertemente los abogados. Ya hay algunos que han dedicado su vida a derechos reales. Entonces, se han animado, ¿sí? A ensayar definiciones sobre las operaciones técnicas. Y este abogado repite lo de la enciclopedia jurídica. Dice que también es una operación técnica, es decir, que la tiene que desarrollar alguien con esas capacidades, que tiene por objeto la ubicación del título sobre el terreno, trazado su geometría sobre un plano, que es la expresión gráfica de las indicaciones contenidas en un título. Empecemos a pensar que nosotros antes de ir a medir vamos a tener que medir un título a ver qué dice, porque es lo que vamos a tener que respetar. Y volvemos para comparar si la superficie poseída es la que éste indica, determinar el origen de los excesos. Él va un poco más. Ella habla de los problemas que podemos llegar a tener cuando yo mido y me da de más, o cuando mido y me da de menos, ¿sí? Dentro de las propiedades vecinas. Una reunión nacional de especialistas en agrimensura del año 87 lo definió como esta es la que nosotros tenemos que decir y tomar como buena, y es el camino y actuar cooperativamente todos los profesionales de la agrimensura. No lo define como la operación técnica. Dijimos hace un rato que cuando yo hablo de mensurar, para mensurar terrenos, ya sean extensos o no,
es una operación exclusiva de la agrimensura. Entonces, lo define como la operación de agrimensura, ¿sí? No la operación técnica. Y compartimos con eso. Compuesta por un conjunto de actos, porque no es realmente la opción de medir nada más, se los repito, tendientes a todo, a investigar, identificar, medir, ubicar, representar, documentar, todo sobre las cosas inmuebles, ¿sí? Esa es la que la cátedra la subraya como roja porque hubo un acuerdo, se podría decir, entre especialistas de agrimensura, y miren lo vieja que es. Nuestra profesión es milenaria, eso ya lo saben, lo tienen que haber escuchado en muchas materias, pero actualmente la cátedra no les pide que digan estas en el final, ustedes pueden después incluso elaborar una, eh, pero lo que sí la cátedra sostiene que les tiene que dar claro que es la operación de agrimensura. Los únicos, ¿sí?, profesionales habilitados para desarrollar esta práctica de medir cosas inmuebles con fines de proteger la propiedad inmueble son los ingenieros agrimensores. Hay otras, y hay muchos agrimensores, que han intentado esbozar otras definiciones. Por supuesto, el paso del tiempo hace que uno vaya mejorando las cosas. Y uno fue el doctor en agrimensura José Velaga, un colega que hasta el día de hoy está con vida, digamos, es santafesino. Yo he tenido la posibilidad de escucharlo muchas veces, es muy crítico de la agrimensura nacional, él es muy criticado por otros colegas, pero la verdad es que tiene un criterio muy, muy profundo sobre la protección de la propiedad con el plano de mensura, y él ensayó esta definición. La van a tener ahí, por supuesto la diapositiva también va a quedar cargada en el Classroom. Vayan leyéndola, vayan sacando sus propias conclusiones. En Agrimensura Legal 2, cuando lleguemos a quinto año, estudiamos mucha doctrina de este hombre, Carlos Chesnévar, un catedrático de la Universidad de Bahía Blanca. Yo también tuve la gracia de conocerlo. Hay muchísimos libros, este hombre también dedicó su vida a la investigación de esta parte de la agrimensura, de límites territoriales, publicidad catastral. Escribió muchos libros que después los tenemos que leer cuando lleguemos a Agrimensura Legal 2. Acá sí me voy a detener porque él hace una definición bastante preponderante de todo. Él dice que es la operación de agrimensura, ¿sí?, concuerda con aquella definición del año 87, compuesta por el conjunto de acciones tendiente a identificar los límites territoriales que define la extensión física correspondiente a la aplicación o al ejercicio de un derecho. Chesnévar incluye la palabra derecho, derecho real o personal, porque es realmente lo que nosotros hacemos, es plasmar un derecho de propiedad que está en un título en el terreno. Esa a mí me gusta mucho. Él va también un poco más allá, fíjense cómo cada vez son más largas las definiciones, porque el campo es muy largo realmente. Aclara ya sea público o privado ese inmueble, porque también medimos bienes del dominio público nosotros. Formalmente constituido, susceptible de construirse, bueno, la definición en algún punto termina, ¿sí? Acá tenemos que es un acto de levantamiento territorial y un acto de levantamiento parcelario. La clase pasada no quedó definido formalmente qué es lo que es un acto de levantamiento territorial, ¿no es cierto? ¿O el profesor sí le dio alguna definición de actos de levantamiento territorial y actos de levantamiento parcelario? Nos dio algunos ejemplos, me parece. Bien. Bueno, vamos a lo cortito y conciso, entonces, porque creo que está un poco más adelante. Hay una diferencia entre acto de levantamiento territorial y hay una diferencia con acto de levantamiento parcelario, ¿sí? El acto de levantamiento territorial, como la palabra los puede ayudar en la memotecnia a acordarse, es aquel que sirve para reconocer, delimitar, medir y representar el espacio territorial en sus características. Es una definición amplia, es una forma de representar el espacio territorial en grandes dimensiones, ¿sí? Donde yo necesito conocer un buen entorno del territorio. A mí me interesa conocer todo el territorio de la Sierra de Piedepalo y San Martín, ¿sí? Ese acto de levantamiento territorial se realiza con técnicas distintas, ¿sí? Hoy en día el uso de drones ha ayudado mucho a los actos de levantamiento territoriales, ¿sí?
Recuerden eso, porque es puntual y es una pregunta de parcial y de final. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sepan buscar una definición un poco más extensa, pero básicamente es eso: reconocer, delimitar, determinar, perdón, medir y representar el espacio territorial en su conjunto, en sus características. Es decir, yo quiero de toda esta zona conocer qué tiene. Y bueno, posterior a ese acto de levantamiento territorial, yo identifico un bosque, identifico una laguna, identifico un cerro, identifico un poblado abandonado, ¿sí? Es amplio, es amplio. En cambio, el acto de levantamiento parcelario, ¿sí?, que está dentro de los actos de levantamiento territoriales. De los actos de levantamiento territoriales que existen, uno de ellos es el parcelario, es el que nos interesa a nosotros en esta materia, y tienen un fin específico. Creo que ya se los he dicho 10 veces, los debo tener cansados. ¿Cuál es el fin específico? Constituir el estado parcelario de un inmueble, modificarlo o verificar su subsistencia en función de un título de propiedad existente. Acabamos de introducir un concepto fundamental en la materia, que es constituir el estado parcelario de un inmueble. Modificarlo, verificarlo, ¿sí? ¿Alguien tiene conocimiento, sabe lo que es el estado parcelario de un inmueble? Si tiene una nomenclatura definida, si está escriturado, ¿puede ser? Bien. Bien. Es una buena respuesta. ¿Alguien más conoce qué es el estado parcelario de un inmueble? ¿No? Bueno, a ver, ¿hay un micrófono abierto? No. Bueno, el estado parcelario, la propia definición les ayuda, es el estado, nos hacemos la pregunta, ¿en qué estado se encuentra ese inmueble? El estado parcelario, para que un inmueble nazca a la vida, ¿sí?, para que se forme como parcela y comience a ser parcela, tiene que cumplir con unos ciertos requisitos. Esos requisitos tienen que ser constantes en el tiempo. Entonces, el estado parcelario se reúne con esas 5 características y que perdura en el tiempo. Entonces nosotros con la mensura constituimos el estado parcelario, es decir, le hacemos reunir todas esas cosas que necesita una parcela para ser parcela y nace a la vida. La nomenclatura catastral no está dentro de esos elementos esenciales de la parcela. En la nomenclatura catastral ya lo vamos a estudiar bien, igual que estos elementos que les estoy diciendo. La nomenclatura catastral es el número de documento, es el DNI de la parcela. Como nosotros tenemos el DNI en el DNI, bueno, una parcela tiene una nomenclatura catastral. Se va a cortar la clase, así que yo la voy a cortar porque deben faltar unos pocos segundos. Son las 18:42, nos juntamos a las 19, ¿les parece? A las 19, minutitos antes, les mando el enlace y continuamos desde aquí, ¿sí? Bueno, profe. Listo. Listo.